Continuando con el desarrollo de nuestro curso, ahora vamos a trabajar con una base de datos que se llama MySQL. Para entender un poco, tendríamos que empezar entendiendo qué es una base de datos. Una base de datos es una colección de información que está muy organizada. Dicha información se organiza en base a tablas. Cada tabla tiene columnas y cada columna tiene tipo de dato. Y también cada columna tiene un código único, que en este caso se le llama primary key o llave primaria. Entonces aquí yo voy a mostrarles una gráfica. En esta gráfica, por ejemplo, todo el conjunto que ustedes ven aquí, todo esto vendría a conformar una base de datos, que yo puedo llamarlo ventas, puedo llamarlo matrícula, etcétera. Pero mi base de datos, por ejemplo, está conformado en base a tablas, ¿no? Y pues cada tabla, como ustedes pueden apreciar, tiene columnas. Por ejemplo, cliente ID tiene nombre, apellido, y cada columna tiene un tipo de dato. Puede ser entero, puede ser varchar, que representa texto, cadenas, alfanumérico. Tengo char cuando voy a usar cuando el valor es un valor fijo, como en el caso de DNI. Son 8 caracteres y simplemente pues no cambia y lo guardo como char. ¿Estamos? Luego, bueno, el varchar es cuando en la cadena no es fija, sino es cambiante. Puede ser 10, 20, pero si lo pongo 80, el máximo de cadenas que me recogería serían hasta 80. Luego tengo otra columna que se llama distrito-id, que es de tipo entero. La longitud máxima es de 11. Y también tengo una columna que se llama estado. Entonces, estas dos tablas que ustedes ven, distrito, si ustedes se fijan al detalle, siempre las primeras columnas tienen como una especie de candado, una llave. Siempre las primeras columnas de las tablas se le conoce como llaves primarias, primary key. Cada vez que se registra un elemento en la base de datos, esa columna va a encargarse de generar o de agregarlo manualmente un código único a cada registro. ¿Estamos? Entonces, así es como funcionan las tablas. Luego ustedes pueden apreciar también que hay una relación. Hay una línea en forma de diagonal que es de color verde. Por ejemplo, en esta primera parte empieza con un puntito y luego acá en esta parte empieza como una especie de llave, ¿no? Como una llave que está queriendo atrapar algo. Entonces, esta llave significa que estas dos tablas se relacionan y a la relación que existe entre dos tablas se llama cardinalidad. ¿Y qué es la cardinalidad? La cardinalidad es la forma como se relacionan las tablas o los objetos. En este caso, yo puedo decir que un distrito tiene muchos clientes. Por eso es que acá hay como una especie de un punto y acá en cambio no es como un punto, sino es como que si tuvieran varias salidas. Por eso, un distrito tiene muchos clientes. Por eso, por esa lectura que estamos haciendo, por eso es que al otro lado estoy usando el mismo código. Acá dice distrito ID y acá también dice distrito ID, que luego mediante programación vamos a poder relacionarlo. Entonces, ya viendo esta parte, vamos directamente a crear una base de datos. Entonces, para eso yo necesito que esto se oculte y vamos a entrar a la parte superior derecha. No se olviden que el sham tiene que estar inicializado. Luego tienen que escribir en la URL localhost 8085 y luego entramos a phpMyAdmin. Una vez que estamos en phpMyAdmin, vamos a crear nuestra base de datos en la parte superior. Ahí dice base de datos y aquí vamos a colocar ventas. Entonces, eso va a ser el nombre de la base de datos y luego a continuación donde dice cotejamiento, vamos a elegir UTF-8 Spanish. ¿Estamos? El cotejamiento básicamente está hecho para poder yo decir que en el uso de mi base de datos voy a poder trabajar, por ejemplo, con las ñes, con las tildes y no debería tener ningún problema
debido a que estoy usando este tipo de cotejamiento que es UTF-8. Algunos usan otros, bueno, yo siempre he usado UTF-8, te lo recomiendo y nunca he tenido problema. Puedo usar las señas, puedo usar las tildes y sin ningún problema. Entonces simplemente ahora le doy en crear y al darle en crear ya tengo mi base de datos creada al lado izquierdo. Ahora voy a empezar creando por la primera columna, que es primera tabla, que es distritos. Tengo dos columnas, así que mi tabla sería distritos. Tiene dos columnas y le voy a crear. Esas dos columnas, en el caso, por ejemplo, el primero vendría a ser distrito-id, tal como está aquí. Y el otro sería nombre. Acá dice, por ejemplo, que la longitud va a ser de 11. Acá dice longitud de valores, le voy a colocar 11. Y en la parte de abajo donde dice nombre, pues va a ser un varchar de 255 como máximo. ¿Estamos? Siempre cuando creemos esto, no debemos olvidarse en marcar automáticamente esta columna que dice A-I, que es para decir que esta columna lo vamos a convertir en llave primaria y al mismo tiempo solito se va a ingresar en la base de datos. Solo se va a ingresar esa columna cada vez que agreguemos un registro. Así que le damos en continuar. Una vez que le hemos hecho eso, tenemos acá, por ejemplo, si dice que queremos agregar un valor nulo, lo cual no va a funcionar. Pero en el caso para las otras tablas podríamos hacerlo así. Si quiero que un valor, en vez que se guarde el nombre del que le corresponde, puedo guardar un valor nulo, vacío. Entonces, una vez que hemos hecho esto, también en la parte de abajo dice motor de almacenamiento. Normalmente siempre vas a ver ahí por internet que hay dos. Uno que es InnoDB y otro que es MyASAN. La diferencia entre los dos es que si mi tabla está hecha para poder hacer miles de inserintos, miles de registros diarios, entonces cuando se trata de registros tendría que usar InnoDB. Pero si mi base de datos, mi tabla, está hecha para poder hacer lectura de datos, listar los clientes, por ejemplo, hacer una serie de consultas, de búsquedas. En ese caso ya no uso InnoDB, sino uso MyASAN. Entonces esa es la diferencia. En resumen, MyASAN es para poder hacer lectura de datos y InnoDB es para hacer inserción o registro de datos. Después de eso le doy en guardar. Y una vez que le doy en guardar ya tengo creada mi tabla, ¿no? Hace un momento les decía que el distrito ID es el que tiene una especie de llave, lo cual indica que va a ser la llave primaria. Y si ustedes se fijan, cuando marcamos el check de A-I es para que se agregue de esta palabra de acá, autoincrement. ¿Estamos? Que luego lo vamos a ver. Una vez que hemos hecho eso, ahora vamos a crear otra tabla, que es la que nos toca. Y en este caso es clientes. Así que en esta parte vamos a poner clientes. Y aquí en esta parte tengo ¿cuántas columnas? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas columnas necesito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así que en la parte de arriba tengo 4. Puedo aumentar 3 y le doy en continuar. Y ahí tengo agregado todos. Entonces no pasa nada. Aquí vamos a usar cliente-id. El otro es nombre. Luego viene apellidos y luego viene DNI. Después de DNI viene correo, aquí colocamos correo. Luego de correo viene distrito-id y luego viene la columna estado. Entonces simplemente lo escribimos, tengo estado. Entonces, y luego voy a ir definiendo qué tipo de dato le corresponde, pero siempre al primero hay que asegurarse colocándole marcando esta columna que es A-ID, lo marco. Y una vez que lo marco, simplemente no lo dejo ahí. Y acá voy a colocar la longitud de 11. Estamos. Luego en el segundo, el primero es de entero. En el segundo es un varchar de 50. Apellidos también es un varchar de ¿cuánto? De 100. Varchar de 100. Ese va a ser la capacidad como máxima de caracteres. DNI va a ser de tipo char. Así que vamos a escribir char. Fíjese que acá están todos los tipos de datos que usa MySQL, ¿no? Por ejemplo, enteros para varchar que estamos usando para letras, cadena, textos que sean demasiado grandes, la fecha,
cuando son valores numéricos pequeños, medianos, valores ya muy grandes de tipo entero también aquí. Y cuando quiero guardar un número entero demasiado grande, tengo para moneda, lo que es decimal, double, float, real. Si voy a guardar un bit, una fecha, ahí están todos los tipos de datos. Entonces, DNI es char, así que, y el char es de 8. Entonces, es el tamaño. Y correo, por ejemplo, es varchar, así que acá simplemente le dejamos como varchar y en este caso vendría a ser un varchar de 80. Estamos, luego viene distrito y distrito es una longitud de 11, así que vamos a ponerlo 11. Y el estado también va a ser, por ejemplo, en este caso voy a dejarlo como 11. Y aquí es lo que me importa. Por ejemplo, yo quiero que estado, cada vez que yo registre un elemento en la base de datos, quiero que esa columna estado, cada vez que registro un nuevo elemento, quiero que se guarde como esa columna. No quiero insertarlo yo, sino que solo directamente MySQL se encargue por mí de hacerlo. En resumen, si quiero que MySQL por defecto, cada vez que yo hago un registro de un cliente, quiero que la columna estado se genere con un registro, con un valor predeterminado, yo tengo que ir acá donde dice ninguno, tengo que darle en personalizado y acá tengo que colocarle 1. Entonces con eso ya MySQL se va a encargar siempre de que a esa columna, cada vez que yo haga un inserinto, por ejemplo, MySQL se va a encargar de hacerlo. Y una vez que hemos hecho eso, al resto no lo dejo tal como está. Si quisiera ponerlo personalizado, podría definir yo algún valor ahí, pero yo le voy a colocar ninguno. Y si quiero null, pues lo pondría también como null. Null significa pues que también un valor vacío. Entonces aquí le voy a dar ninguno. Y luego a continuación, simplemente le doy en guardar. ¿Estamos? Cuando le dan en guardar, si les genera este error en cualquier otra ocasión, no pasa nada. Es porque en este caso está marcado esta casilla de aquí. Simplemente lo desmarcan y lo vuelven a dar en guardar. Con esto ya les generó el registro. Bueno, nos genera la tabla. Ahora, si vamos a distrito, en distrito, por ejemplo, hay una llave y lo que nos falta es la llave y nos falta la palabra auto increment. Así que seleccionamos clientes, nos vamos en estructura y acá donde dice cambiar, pues básicamente primero voy a cliquear aquí en esta parte y voy a marcar, por ejemplo, que sea auto increment. Entonces lo marco como auto increment, le doy en guardar. Ahora, no me va a funcionar. No me va a funcionar porque en este caso lo que hay que hacer primero es convertirlo a llave primaria. Así que voy a marcar esto, voy a marcarlo como llave primaria, y acá miren lo que me hace. Me muestra cuál sería el código para convertirlo en llave primaria y luego le doy en OK. Entonces, cuando yo le doy un OK, ya le estoy convirtiendo, así como está en la gráfica, por ejemplo, a llave primaria. ¿Estamos? Una vez que hago eso, el siguiente paso es hacer lo que sea como autoincrementado, que solo se ingrese por su cuenta con MySQL. Así que aquí marco el autoincrement y luego le doy en guardar. ¿Estamos? Con eso yo ya tengo autoincrement aquí y en distrito también tengo autoincrement. ¿Estamos? Así es como se crea una tabla de una forma muy rápida sin tener que conocer mucho código. Y bueno, con eso simplemente ya estaríamos listos para trabajar. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y ya en el siguiente video vemos cómo hay que relacionar dos tablas.